Nosotros estamos atravesando dos situaciones inéditas, que es la del dengue, con récord histórico de casos, y la del coronavirus, una pandemia sobre un virus nuevo, porque no estamos hablando de una pandemia sobre alguna enfermedad que ya conocemos, como por ahí hace unos años estuvo el ébola. Estamos hablando de un virus nuevo. Entonces esto genera mucha más incertidumbre. Pero en los dos casos que mencionamos, vemos el alto impacto sanitario que tienen las medidas individuales de cada una de las personas. Todo lo que hace el vecino va a hacer que disminuya el número de casos y que nosotros tengamos menos hechos consumados que tratar desde el sistema sanitario. O sea que la parte más importante es realmente la que nosotros podemos hacer concientizando a la gente. O sea, si me decís cuál sería el rol del Estado más importante en este momento, es el lograr que la gente entienda la importancia que tiene cada una de sus acciones. Bueno, en la parte preventiva, que es lo que podemos trabajar mucho nosotros, estamos haciendo un operativo de desinfección que, bueno, por ahí hemos atacado algunos lugares puntuales, como fue, por ejemplo, el caso del Hospital Gutiérrez, o en algunos edificios donde han aparecido casos de coronavirus. Lo que uno trabaja es en los espacios comunes para hacer una limpieza integral, como para asegurarnos que no ha quedado uno de esos virus en la pared o en algún lugar, o en el ascensor, que es un lugar muy frecuente, en el que uno pueda tocar y luego poder contaminarse. En el Hospital Gutiérrez, cuando tuvo el foco ese de contagio, en el cual afectó a bastante del personal de salud, incluso familiares de los que trabajaban en el hospital, hicimos una desinfección en toda el área de maternidad, ¿no? Que fue una desinfección grande, y en laboratorio, que es donde había habido casos. Así que creemos que las desinfecciones esas son muy útiles y están teniendo muy buen impacto. Otra de las medidas que tomamos es con esos camiones que por ahí hiciste mención, vamos pasando haciendo desinfección por varias calles de nuestra ciudad, ¿no? Ya se han hecho en más de 3.000 cuadras, lo hemos hecho. También se ve que van con mochilas que nosotros decimos nebulizadores, que son las mismas que por ahí se utilizan para fumigar, pero con otro producto, en la que vamos pasando por diferentes lugares donde hay mayor tránsito de gente, en paradas de micro, en puertas de hospitales, cajeros automáticos. Eso se hace continuamente para ir, bueno, desinfectando obviamente esos lugares. En relación a los barrios, nosotros desde que arrancamos la gestión previo al coronavirus, previo al dengue, si bien el dengue ya sabíamos que se venía, nosotros en noviembre no sabíamos que se iba a venir el coronavirus, no sabíamos que existía, ¿no? Obviamente todavía, pero el pedido del intendente había sido bien claro, que él quería integrar los barrios más periféricos al casco urbano, o sea, que no haya diferencia de accesibilidad de ningún tipo. Obviamente que es una medida muy difícil de poder llegar a lograr, porque todos conocemos que la accesibilidad es diferente. Desde el área de salud, el objetivo que nosotros teníamos previsto era ese, ¿no? Llegar mucho con un trabajo muy fuerte sobre las promotoras, para que las promotoras de salud lleguen realmente a cada uno de los vecinos de los barrios, trabajar mucho sobre la vacunación y demás. Estamos trabajando, o ya sean los operativos de vigilancia o de accesos, y también en llegadas territoriales. Sobre todo hay una franja poblacional, como siempre lo explica por ahí muy claramente el intendente, ¿no? Hay una franja poblacional que por ahí era una clase media-baja y que hoy pasó a ser una clase ya más necesitada, y la que requiere de apoyo social, ¿no? Son los que trabajaban en relación de dependencia con el Estado, en algunos lugares que pudieron seguir trabajando. Esa gente, digamos, sigue manteniéndose, pero aquellos profesionales independientes, como por ahí profesores de educación física, los peluqueros que siempre quedan ahí en la boca de todos cuando se habla de estos temas. Yo tengo colegas médicos, ¿no? Que no trabajan para el Estado y que no tienen un sueldo fijo, pero que sí tenían su consultorio y tenían un buen caudal de pacientes, y hoy los pacientes no se animan a ir a los consultorios, no se animan a salir de sus casas, y muchas veces cortan tratamientos crónicos, o no hacen sus visitas periódicas, y estos colegas por ahí ahora tienen que hacer consultas telefónicas, porque los llama el paciente que tiene su insuficiencia cardíaca y no puede ir al consultorio o no se anima. Y bueno, todos esos la están pasando mal realmente, porque hoy no tienen ningún ingreso.
hoy no tienen su bono de la obra social o el cobro de la consulta. Los profesionales independientes tienen una situación muy compleja en este momento y se está viendo reflejado. Por ahí yo la veo más en los médicos, pero también se ven los profesores de educación física, se ven los contadores, se ven un montón de profesiones que se están viendo afectadas. Creo que la cuarentena fue una medida pronta y muy importante que se ha tomado, y luego todo lo que pudimos ir incrementando rápidamente desde el municipio también se instaló el uso del tapa boca-nariz, ¿no? O el uso de barbijo obligatorio, ya sea para el personal de salud o para toda la población cuando sale a la calle. Y esas medidas creo que fueron muy útiles y en realidad fueron muy respetadas por el vecino en general. Hay barrios en los que uno ve que por ahí hay un poco de circulación, pero hoy es muy poco común poder ver a alguien que cuando está en la calle no tenga un tapaboca. Esas medidas de aislamiento, de distanciamiento social, ha hecho, creo que, como un factor fundamental para que no esté aumentando drásticamente el número de casos como por ahí hubiésemos pensado que iba a pasar si esto lo hubiésemos hablado hace un mes o 40 días. Así que creo que la respuesta de los vecinos está siendo muy útil, muy productiva, y el impacto sanitario que está teniendo se está viendo reflejado en los números. Esto no quiere decir que el número de casos no vaya a aumentar. Seguramente que el número de casos vaya a aumentar, porque a medida que va entrando el invierno, a medida que vaya habiendo más circulación de gente, las posibilidades de que aumente el número de casos son claras y concretas. Nosotros no podemos ser la excepción a lo que pasó en el mundo y a lo que por ahí está pasando en otros lugares de nuestro país, ya sea el resto del AMBA o Capital Federal. Pero sí creemos que si mantenemos el aislamiento social, si mantenemos esta conducta ciudadana que en general estamos viendo, creemos que el impacto no va a ser tan grande como hubiésemos pensado. Nosotros cuando inicialmente empezamos a ver cómo se estaba desarrollando la pandemia y cómo creíamos que nos iba a afectar a nuestro país, lo entendimos siempre de la misma manera, lo entendimos como una situación en la cual desde el Estado nosotros podemos llegar a dar respuestas que pueden ser muy útiles, pero la realidad es que si nosotros no logramos disminuir la demanda hacia el sistema sanitario, va a ser imposible que el sistema sanitario pueda llegar a equiparar esa demanda con la oferta que tiene, que es lo que pasó en gran parte del mundo. Nosotros, desde ese lado, siempre pensamos que teníamos que trabajar muy fuerte en la promoción y en la prevención, ¿no? O sea, concientizar a toda la gente de la importancia que tenía las medidas que cada vecino individualmente tome. Eso lo vemos hoy en la calle, que si bien se ve mayor circulación, día a día uno ve que va aumentando levemente la circulación, también vemos que cuando hay una fila en algún lugar se está respetando el distanciamiento preventivo, vemos que la gente tiene el tapaboca, vemos que si alguien estornuda lo hace en el pliegue del codo, o sea, vemos que esas medidas se van respetando. Es un cambio al que nos tenemos que ir adaptando. En el uso del tapaboca nariz para el vecino común, el error más frecuente es en el cómo sacárselo. Y ahí es donde por ahí uno no da tanta importancia a ese momento y en realidad es lo más difícil. Se lo sacan de esta manera, por ahí se lo bajan metiendo las manos adentro para poder hablar y después lo vuelven a subir. Son errores que no debemos cometer. También hay diferentes tipos de tela que se utilizan. Nosotros genéricamente decimos que hablando del material que se utilice, cualquier tipo de dispositivo que utilicemos para tapar boca, nariz, va a ser efectivo. Algunos más efectivos, otros menos efectivos. Cuanto más porosa sea la tela que uno utilice, más posibilidades de que lo que uno está exhalando en el momento que está hablando, o si estornuda o tose, va a pasar. Si uno tiene un barbijo quirúrgico, por más que uno estornude, no va a salir a través del barbijo. Puede filtrarse un poco por los costados, pero no va a salir directamente. Entonces, ese tipo de protección, digamos, es superior a otras. Se han visto muchos tutoriales, el intendente ha mostrado cómo armar con un trozo de remera, cómo armar un tapaboca de este estilo, al cual se le puede poner un papel de rollo de cocina o una servilleta de papel, lo cual eso también aumenta el filtro. Cuanto más nosotros le pongamos
mejor va a ser para poder evitar que lo que nosotros estamos exhalando cuando hablamos o cuando estornudamos pueda llegar a mayor distancia. Pero si nosotros nos ponemos algo que es de algodón y que por ahí es más poroso, algo también va a disminuir. O sea, por ahí lo que yo exhalo, en vez de llegar a 1,5 metros, va a llegar a 30 centímetros o 50 centímetros. Entonces, consideramos que también es útil. Son barreras, algunas barreras más efectivas y otras menos efectivas, pero en definitiva son barreras que estamos poniendo. En cuanto a cómo lo debemos retirar, bueno, es muy importante, siempre lo debemos retirar de atrás, sacándolo hacia adelante, dándolo vuelta y siempre, en el caso de los tapabocas, cada vez que salgamos, cuando volvemos a entrar a nuestro domicilio, lo mismo que con la ropa, nos la sacamos en algún lugar seguro y esa ropa debe ir a lavar. En el momento que salimos, mantener el distanciamiento social y el uso de tapabocas es fundamental y es lo que va a ser, digamos, dentro de todas las medidas preventivas, creo que son las más importantes y que van a hacer que el impacto no sea tan grande. Obviamente que el lavado de manos permanente es extremadamente importante. Cuando nosotros tenemos que ir a un lugar que queda más alejado, mucha gente utiliza el transporte público. El transporte público es uno de los focos de contagio más importantes. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener la distancia preventiva de 1,5 metros de distancia dentro de un transporte público. El transporte público tiene muchos lugares en los que uno se agarra, tiene las manijas para subirse, supongamos al micro, tiene las manijas para agarrarse para subir, el respaldo de los asientos donde uno se apoya continuamente, y si uno toca ahí, otro toca también, a alguno que respiró o estornudó que puede haber dejado el virus en ese lugar, lo toca, se lo puede llegar a la boca, nariz u ojos cuando se toca la cara y el contagio ahí aumenta. Y también, obviamente, si uno tose dentro de un lugar en el que hay 20 personas, tenemos muchas posibilidades de poder contagiar a alguien. El transporte público tenemos que tratar de utilizarlo lo menos posible. El pedido del intendente es muy claro, ¿no? De aumentar el número de frecuencia y disminuir el número de pasajeros. La forma de que el transporte público pueda ser efectivo para los vecinos que puedan acercarse a sus lugares de trabajo es esa sola, ¿no? Porque no pueden ir 50 personas como por ahí iban antes, ahora por ahí tienen que ir 15, y bueno, para eso hay que aumentar la frecuencia. Estas medidas yo creo que vinieron para quedarse. Va a costar que volvamos a manejarnos de la misma manera que nos manejábamos hasta diciembre, ¿no? Tiene un alto impacto sanitario lo que haga cada persona individualmente. En relación a la vacunación, todas las enfermedades que son inmunoprevenibles, es importante que lo hagamos, que nos vacunemos. En este contexto del coronavirus, que sabemos que puede coexistir con otras enfermedades y que puede ser un factor de riesgo mayor para aquel adulto mayor que sufre una neumonía, tenemos que trabajar más todavía para que no tenga una neumonía. O sea, el calendario de vacunación lo debemos respetar todos los años. No es que este año, por estar el coronavirus, tenemos que respetarlo. Por ahí, el coronavirus, cuando uno habla del PAI, ¿no? Del Programa Ampliado de Inmunizaciones, ha sido una ayuda para que la gente lo cumpla, perdón. Antes, por ahí, con el tema de la vacunación antigripal o de la neumonía, uno tenía que andar buscando a la gente para que venga a vacunarse. Hoy la demanda está siendo espontánea y muy alta. Entonces, la importancia de la vacunación para todas las enfermedades inmunoprevenibles creo que ya está más que sabida, todo el mundo la conoce, pero el efecto solidario de la vacunación por ahí muchos no lo tienen en cuenta. O sea, yo me vacuno para no enfermarme, pero también para no enfermar al resto, porque la forma de cortar la transmisión de esa enfermedad es que todos nos vacunemos. Si todos nos vacunamos, no va a haber posibilidades de que esa enfermedad me utilice de huésped, porque yo estoy vacunado, porque no voy a sufrir la enfermedad. Entonces, al no sufrir la enfermedad, no voy a contagiar a mi familia, a mi vecino, a mi compañero de trabajo. Entonces, la vacunación tiene no solo el efecto beneficioso para uno, sino también el efecto beneficioso para la sociedad. Ese efecto solidario que por ahí es el que nosotros hacemos hincapié desde el Estado. Pero bueno, desgraciadamente hay muchos grupos que son antivacunas y demás, que en este momento, por suerte, no han privado, prácticamente hoy no se nos escucha y la gente toda quiere vacunarse. Por el otro lado, hay un efecto también desde la parte psicológica, cuando estamos hablando en el contexto de la pandemia,
que la gente al vacunarse, por más que no sepa que no se está vacunando contra el coronavirus, se siente más protegida. Cuando uno se siente más entero y no está tan estresado ni tan deprimido, las defensas no bajan de la misma manera y las posibilidades del contagio también disminuyen. El primer punto, las vacunas se las tienen que dar sí o sí. No hay argumento para decir vamos a postergar la vacunación. No, la vacunación la debemos cumplir en tiempo y forma porque eso es lo que va a cuidarlo al chico de un montón de enfermedades. Desde la municipalidad nosotros lo que hicimos fue poner en todos los centros de salud, trabajar a contraturno con la demanda, por ahí el paciente que va a hacer el control del chico sano, bueno, que vaya en contraturno con la vacunación. También tratamos, al igual que lo hizo provincia en todos los hospitales y nación, respetar esos protocolos de que evitar las consultas programadas para evitar la acumulación de gente. Pero la vacunación va a contraturno, al menos en los centros de salud, y siempre se respeta la distancia mayor a 1,5 metros que debemos tener. Si nosotros vamos con los tapabocas, mantenemos la distancia y demás, el riesgo que estamos corriendo es muy bajo y el beneficio que estamos dándole a nuestro hijo al vacunarlo es muy alto. O sea que sin lugar a dudas debemos concurrir a vacunarlos. Después, el tema de todo lo otro que atañe a los chicos, bueno, es difícil por ahí buscar entretenimientos dentro de la casa como para que los chicos entiendan que no tienen que salir, la importancia de que estén adentro, porque si bien nosotros sabemos que la mayoría de los chicos no sufren formas graves de enfermedad, que generalmente la cursan oligosintomáticos con poquitos síntomas o sin síntomas, sabemos que son los grandes transmisores, porque al tener pocos síntomas o al no tener síntomas, andan libremente, digamos, y es muy difícil que uno logre que un chico de 6, 7 años, si lo manda a la escuela, esté todo el día con un tapaboca puesto. Es difícil lograr todas esas cosas. Entonces, la concientización y el trabajo sobre los chicos es algo que por ahí, cuando la cuarentena se empezó a extender en el tiempo, es una de las partes para las familias más difíciles de poder tratar.